Buenos días. Feliz Día de las Madres. Pero no solamente hoy, sino todos los días. En algunos de sus países es el domingo que viene, ¿no? Gloria a Jesús. La verdad es que ser madre es una bendición. Señor, gracias por tu presencia. Padre, gracias por tu inmenso amor. Señor, te ruego que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, y danos de tu crecimiento espiritual, Padre. Gracias, Señor. Nútrenos con tu palabra. Señor, tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Por eso te ruego que te derrames con poder en medio nuestra, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hace muchos años ya que escucho y a veces cada vez más, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Si eres cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, pues marca la diferencia. No sé si has escuchado esta, marcando la diferencia. Como diciendo, hay que marcar la diferencia de los de este mundo, claro. Pero cada vez este mundo practica más la indiferencia, que no significa el ser diferente. Y la indiferencia, pues bueno, a veces puede ser buena si lo usamos como un mecanismo de defensa, porque el ser indiferente es como a veces incluso pasar desapercibido, ¿no? Sin llamar la atención, no mostrar afecto ni tampoco rechazo. Entonces eres como una persona neutra, y digo que a veces te viene bien o nos viene bien porque en ese mecanismo de defensa pues evitamos meternos en conflicto. Si tú eres muy afectuoso, hasta incluso te puede traer conflictos, y si rechazas pues también, ¿no? Porque al final levantas ahí cosas. Entonces dice, bueno, el mundo mejor que aprenda a ser indiferente, a pasar de largo, ¿verdad? Y no meterse en líos. Y cada vez conforme el mundo se está poniendo peor, ¿verdad? Pues casi mejor tener ese mecanismo de defensa, de no meterte en líos. A veces se ven personas necesitadas cada día y bueno, a veces es mejor pasar de largo que meterte en un lío, ¿no? Hasta incluso para poder ayudar. Y te estoy hablando del samaritano, sí. De ese samaritano que le llegan a decir bueno, porque bueno ante los judíos ningún samaritano era. Ninguno. Era un pueblo odiado por los judíos, porque bueno, dice que solamente se tenía que adorar y alabar en el templo de Jerusalén, y ellos pues se fueron con los bártulos a otro lado y adoraban y alababan a Dios, pero en el monte, en la montaña, ¿no? Era tal rechazo que tenían entre sí, e incluso les acusaban de que los actos que ellos tenían, el culto que ellos ofrecían al Señor era profano. Estos los judíos. Y entonces había, en varias ocasiones, ¿no? Se excomulgaban, o sea, no había comunión entre ellos. De hecho, hasta los judíos, para poder pasar, hacer el trayecto de Galilea a Jerusalén, pues había que pasar por Samaria, que era el lugar más corto, y preferían andar más kilómetros y evitar ir por el pueblo de Perea. Yo no he estado allí, ¿sabes? Pero bueno, conozco un poco por los mapas y te pones a ver y dices, bueno, qué pasada, ¿no? Poder evitar eso. Y tenerles como indiferentes, ¿verdad? Los judíos como indiferentes, pero yo creo que hasta un poco más, porque les rechazaban, les odiaban. Entonces, hermano, yo lo que te quiero compartir en esta mañana es que si queremos marcar la diferencia, no debemos de ser indiferentes, porque prácticamente es lo que el mundo hace y va en esa dirección. Hasta incluso es peligroso porque hay cristianos que pueden caer en esto, ¿sabes? Y llegar hasta incluso institucional, o sea, hacerlo como una institución, ¿verdad? Que es lo que hacían los judíos. Llegaba un momento que es así. Y entonces ya lo vamos a normalizar. Amén.
Entonces, hermano y hermana, no seamos indiferentes a este mundo, ni incluso para usarlo como ese mecanismo de defensa. Yo creo que Dios, no nos ha llamado a que nos metamos en conflictos, pero sí que Él mismo decía que, va a haber lucha, va a haber pelea, y si no nos metemos en faena, pues no vamos a descubrir la bendición, vamos a descubrir lo bueno, ¿no?, que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Amén. Dios ve en lo secreto, ¿sabes? Y los judíos y los fariseos, en este caso los fariseos, pues siempre divulgaban las obras que hacían y querían ser vistos delante de los demás, buscando la alabanza de los demás. Pero así nos agrada a Dios. Amén. Quiero compartir contigo Mateo 6, 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Jesús. Y esto es lo que tampoco hizo el buen samaritano. Yo creo que por eso reúne todas esas condiciones, ¿verdad? Los otros que querían ser más religiosos, al final resulta que el que practicaba la verdadera religión era él, el samaritano, aquel desechado, aquel odiado, aquel que alababa al Señor en las montañas, pues resulta ser que practicaba la piedad y las buenas obras. Amén. Y lo que más me gusta, que no divulgaba lo que él hacía a los cuatro vientos. Últimamente veo a mucha gente, yo he caído también en las trampas, pero, ¿sabes?, de algo que hacemos o algo que se nos demanda o se nos pide hacer, alguna responsabilidad, la llevamos anunciando que parece que sean como esas bodas de 3, 4, 5 días. O sea, quiero decirte que para una responsabilidad que a veces se nos da, pues estamos antes anunciándolo, después cuando lo he hecho, y yo creo que pasa el tiempo y aún lo seguimos haciendo. Es como decir, mira lo que he hecho, y he hecho, y he hecho, y he hecho, y he hecho. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Y si hacemos buenas obras es porque lo que queremos es agradar a Dios, no buscar la alabanza de los hombres, la aprobación de los hombres. Aunque también es importante, pero primero tenemos que aprender a agradar a Dios con esas buenas obras. Y tenemos que Dios nos provea de esa bendición. ¿Y cómo? Buscando a Dios en oración, orando. Como también luego dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, nos dice otra vez. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Dónde ve Dios? En lo secreto. Ahí, donde no hacemos ruido y ve esas obras, yo creo que ahí es donde Dios agrada de decir. Que a veces cuesta porque, oye, nos gusta ser recompensados por los hombres y que nos aplaudan, ¿verdad? Nos gusta, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo importante es hacerlo en secreto para recibir la recompensa, la buena recompensa que viene de parte de Dios, que nos provea de todo lo que necesitamos. Amén.
Y ahí descubriremos la bendición de amar al prójimo, la bendición de practicar la piedad. No una piedad falsa, sino auténtica, verdadera, no para ser visto delante de los hombres, no para hacerlo cara a la galería, sino en secreto donde eso va sumando en ti, va haciendo, ¿verdad? Y vas obteniendo ese crecimiento que a lo mejor a los ojos de los hombres no se ve, ¿sabes? Pero al paso del tiempo esa recompensa que viene de parte de Dios, que ve en lo secreto, pues se nota. Amén. Y se nota para muchas cosas. Se nota para perseverar, para resistir, para no ser engañados por las doctrinas de este mundo, doctrinas de demonios, de lo que hace el mundo. Y si queremos marcar la diferencia, pues no seamos indiferentes, no seamos como los demás. Y Dios nos enseña a no ser indiferente. Amén. Vamos a leer en Lucas 10, 30 al 37. Claro, ellos estaban, si leemos un poquito antes, pues le hacían, ¿no?, las preguntas a los fariseos, pero bueno, vamos a pasar esto, ¿no? Hay una pregunta que le dice quién es mi prójimo, ¿no? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Para yo ayudarle. Y ahí es donde ya el Señor cambia. Este mensaje, fíjate que es muy conocido, yo creo que lo conoce. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano, aunque sea de oídas? Es igual que la del hijo pródigo. Dice, que son muy sonadas, pero aún así hay que escudriñarla y hay que seguir teniendo pues esa enseñanza o esa revelación. Yo hoy he tenido una revelación más de este pasaje. Dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Pero la pregunta que plantea Jesús ya la cambia. No está diciendo, ¿quién es tu prójimo? Sino, ¿quién es el prójimo del que él cayó? O sea, no preguntes quién es mi prójimo, ¿verdad? Sino, ¿quieres ser tú prójimo del que está necesitado? Sin ningún rechazo a religión, raza, color, estatus. Sino, ¿quieres ser tú el prójimo? ¿Quieres usar de la piedad que Dios nos quiere dar? ¿Quieres marcar la diferencia de lo que al mundo y lo religioso y todo lo que cada vez opera, lo que hace es ser indiferente a la necesidad? Amén. Aunque luego alardean de ser humanos. ¿Qué humanos somos? Quiero ayudar, quiero esto, tal. A veces nos metemos en muchas cosas, o veo que se meten, ¿verdad? Como esa típica frase de Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Y a veces queremos hacer cosas y ayudar a los demás, pero no lo hacemos con la bendición de Dios. La diferencia de estos 2 hombres, tú fíjate qué contradictorio, ¿no? 2 hombres hebreos, sacerdote, levita, que, bueno, ellos atendían y servían en el templo, y un samaritano
que pasaba por allí. Aquel lugar era muy peligroso, dicen, ¿no? Creo que le llegan a mencionar como la senda de sanguinaria, porque eran lugares muy recónditos, ahí donde están esto del el valle de sombra de muerte, un día se compartió aquí, porque son como desfiladeros y tal, entonces para los ladrones era muy típico allí esconderse y entonces asaltar a la gente. Eran caminos peligrosos. Puede ser que a lo mejor el sacerdote y el levita nos separaron con esa justificación de decir, bueno, venimos de dar servicio en el templo, nos regresamos a casa, a Jerusalén, a Jericó, perdón, venían de Jerusalén a Jericó descendiendo, y entonces pues mejor no pararse, mejor no involucrarse, mejor pasar de largo porque quizá pueda tener graves consecuencias, ¿no? Pero la diferencia del samaritano es que vio y fue movido a misericordia y tuvo compasión de aquella persona. Aquella persona creo que era judía y este samaritano, y le ayudó. Ayer estaba visitando a mi suegra en la residencia y bueno, no son muchos en la residencia, pero también tienen sus conflictos entre ellas, los ancianos. Y siempre nos habla de una mujer que está enfrente de la habitación que, bueno, no se llevan bien, ¿sabes? Ella dice que, bueno, que le tiene mucha envidia, que cosas. A veces los ancianos parecen niños, cuando se van volviendo ancianos, y nosotros, bueno, siempre le tratamos de tal, no sé qué. Y ayer nos contó que se cayó de la cama y quiso avisar al asistente, pero no llegaba al timbre donde está, ¿sabes? Se dio un buen golpe. Y llamando, la persona que le asistió es la que no le caía bien, ¿sabes? Apareció por allí y fue la que llamó al timbre, entonces ya pudieron venir las celadoras, bueno, las que trabajan allí, ¿no? Y le dijimos, ¿qué? Y dice, muy bien, dice, la ha perdonado. Pero me llamó la atención y por eso ¿no? Es decir, la persona que más esto es la que realmente te ha ayudado. Y el samaritano ayudó a ese judío, ¿sabes? Sin prejuicios, sin nada, sabiendo que era judío y el judío sabiendo que era samaritano. Por eso la pregunta que luego lanza Jesús dice, ¿tú estás dispuesto también a que te ayude cualquier persona? ¿Que te preste realmente la ayuda? O sea, el que ayuda, ¿estás dispuesto a ayudar a toda persona sin prejuicios? ¿Y el que es ayudado recibirá la ayuda? O a veces somos tan orgullosos también que decimos, mira, no, el fulanito no, y no vemos que realmente nos está prestando la ayuda que necesitamos. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que esa es la proximidad, la acción del prójimo, ¿no? Tanto el que ayuda como el que recibe la ayuda. Ahí, cuando ves que realmente se necesita, pues oye, no importa los conflictos que puedas tener con esa persona. Amén. Entonces, hermanos, el buen samaritano, ya le podemos llamar bueno, ¿sabes? Pero no porque él tuviera un corazón y salió de él, sino porque yo creo que él oraba en lo secreto y Dios le proveía de las cosas, ¿sabes? Le recompensaba. Iba preparado en aquel lugar porque era conflictivo para todo el que estuviera allí. Y entonces tuvo esa visión que Dios le dio, tuvo compasión porque fue movido a misericordia, hubo una acción en él, y llevaba unción. Llevaba unción porque iba previsto del vino, del aceite, ¿verdad?, para poder sanar las heridas. Amén. Yo creo que Jesucristo está hablando también del mismo, ¿no?, en este pasaje. Él es el buen samaritano. Él se ha extendido a nosotros, nos ha ayudado, nos ha sanado las heridas, y no heridas en cualquier momento, sino pueden ser hasta heridas de años y años y años, de muchos años, donde Él nos sana y quiere sanarnos, ¿verdad?,
quiere traer esa unción sobre nosotros, ese bálsamo para sanar las heridas y devolvernos la dignidad, devolvernos el ser, pues, hombres y mujeres, ¿verdad?, que Dios ha creado. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién es el prójimo? Pues el que usó de misericordia con ese necesitado. Así que menos preguntar, ¿verdad?, y ponerse manos a la obra en acción. Pero para eso yo creo que debemos de orar al Señor para que nos provea, que no seamos nosotros, ¿no?, sino que sea Dios el que pone eso en nuestro corazón, el que pone esa visión, el que pone la compasión, y luego pues que haya una acción no de hombres o mujeres, ¿me entiendes?, de corazón, sino que realmente sea Dios en nuestras vidas. Amén. Y así pues hacerlo sin ningún tipo de interés. No hace falta ser vistos por los hombres, no busquemos la alabanza, ¿verdad?, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha es la que bendice, ¿verdad?, es la diestra. Y bueno, si algo hacemos o haya una acción de piedad en nosotros, pues que lo hagamos en secreto. Amén. Gloria a Jesús. Y veremos la recompensa. Gloria a Dios. Me gustaría terminar en 1 Timoteo 4:4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí, bueno, está hablando de los alimentos, pero no solamente cualquier acción, cualquier situación, pues debe de ser en oración y recibirla en acción de gracias. Si queremos aprender, nos tenemos que bajar de la barrera y no pasar siendo unos indiferentes y mojarnos, arremangarnos y ponernos manos a la obra. Y amén. Que se han quitado todos nuestros prejuicios. Y dice: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Desechemos los refranes, los mensajes viejos, antiguos, de fábulas, ¿verdad? Yo sé que son, bueno, vivimos aquí en España hay muchos refranes, yo supongo que también en sus países. Yo lo único que he escuchado muchas veces de mis padres, cuando más mayores eran, siempre eran refranes y refranes y refranes. Me acuerdo que mi madre me decía mucho el de antes se le pilla un mentiroso con cojo, ¿sabes? Y tantos y tantos y tantos. Y había otro que decía que, bueno, lo que no quieras que se sepa no lo hagas, ¿sabes? Y así, ¿no? El otro día escuché uno que me llamó mucho la atención porque dice: niño refranero, niño puñetero, ¿sabes? Como que siempre está con los refranes y los refranes y los refranes. Pues desechemos todas esas cosas, esos mensajes, y que no seamos engañados por los mensajes de este mundo, sino busquemos la palabra de Dios, la buena palabra, esa que nos va a nutrir. Amén. Oremos al Señor y que Dios nos provea de todas estas cosas, esta provisión, de que tengamos. A veces buscamos a lo lejos, ¿verdad?, y lo tenemos cerca. Abramos nuestros ojos, porque está a nuestro alrededor. Amén. Y ahí podemos, pues, usar de esa piedad que Dios quiere. Amén, hermanos. Resistamos a esos engaños
que el mundo nos quiere, pues eso, aguar la fiesta. No seamos indiferentes, no pasemos de largo, aunque ¿cómo te diría? Aunque la excusa sea perfecta. Supongo que el sacerdote y el levita tenían excusas perfectas, arraigadas, ¿verdad? Hasta incluso una institución podríamos llegar a decir, mira, que no, por muchos motivos no me paro y paso siendo indiferente. Pero rompamos todo eso, amén. En el nombre de Jesús, y busquemos a Dios en oración para que Él nos provea de todas esas cosas. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, tu compasión. Aleluya. Gracias por tu visión, Señor, y gracias por, Señor, hacernos valientes, Padre, que podamos ayudar. Sabemos que eres tú en nosotros, Dios mío. Queremos que crezcas tú, que menguemos nosotros, Señor. No queremos el aplauso de este mundo, Dios mío. Queremos agradarte a ti, Padre. Por eso necesitamos que lo hagamos en secreto, que tengamos ese temor, Dios mío, para que tú luego nos recompenses públicamente, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendice, hermano.